Muy buenas tardes, Dios les bendiga en esta hora. Me da gusto volverlos a mirar en nuestra siguiente clase. Estamos preparados para darle una repasada a los métodos de estudios bíblicos que hemos estudiado y continuar con el resto de los estudios bíblicos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido por el tiempo. Nomás quiero informarles que pues tenemos que ponerle muchas ganas a los estudios. El director del instituto nos comentaba que usted va a escoger qué método va a aplicar para estudiar la Biblia, pero sí se recomienda que usted trate de hacer todos los métodos que se enseñan en nuestro material, para que usted de ahí pueda escoger el que más le sea conveniente, el que a usted más le guste, el que se le facilite más. Y después de ahí vamos a estar viendo cómo usted va a ir desarrollándose y aplicando ese método. Vamos a empezar dándole gracias a Dios. Vamos a orar y pedir su dirección en esta hora. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias porque tú nos has guardado, tú nos has dado vida, que has estado con nosotros, y yo te doy gracias por la vida de mis compañeros, de mis hermanos, de tus hijos, de cada uno de estos alumnos que están hoy aquí, y también por aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Yo te pido que tú les bendigas a cada uno de ellos en donde estén. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, guiándonos a aprender, a conocer más de tu palabra, de estos métodos para estudiar la Biblia. En el nombre de Jesús yo declaro tu bendición sobre las vidas de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a comenzar con el método de estudio bíblico biográfico. Es el capítulo 5. Y rápidamente vamos a mirar qué es lo que significa este método de estudio, o cómo realizar este tipo de estudio bíblico biográfico. Como el título lo dice, es biográfico. Para entender qué significa biográfico, tenemos que conocer qué es la palabra viene de la palabra biografía. Y la palabra biografía es el estudio de la vida de una persona. Si usted puede investigar más acerca de la definición, usted va a tener más conocimiento acerca de qué significa la palabra biografía. Y como hemos estado estudiando, todas las palabras en nuestro lenguaje siempre van a ser palabras compuestas que vienen de otros idiomas. Entonces quiere decir que nuestra palabra no es nuestra lengua, no es un lenguaje puro. Nuestro idioma, el español, está compuesto por otros lenguajes, por otros idiomas, como en el caso del griego, como el latín, y posiblemente un poquito de inglés también. Se han conformado nuestras palabras también con un poco de inglés. No sé si ha escuchado usted el término Spanglish. Usted a lo mejor ha escuchado oír de palabras que lo hemos adoptado en el español, como los pants, los shorts. Son parte ya de nuestro idioma, pero en sí son del lenguaje inglés. Y así hay otras palabras que provienen de otros lenguajes. Entonces dijimos que biografía es el estudio de la vida de una persona. Usted, si ha leído algún libro, siempre va a veces a encontrar en las primeras páginas la biografía del escritor de un libro, y empieza narrando de dónde nació, en qué año nació, dónde creció, y empieza a narrar su vida, y le dice en dónde estudió, qué es lo que hizo, qué no lo que hizo, sus éxitos, sus fracasos, y después también la fecha en que muere. ¿Me explico? Esa es la biografía. Entonces, valiéndose de este método, usted va a intentar investigar qué fue lo que un individuo tuviera éxito o fracaso en su vida. En este caso estamos hablando de los personajes bíblicos. Usted va a usar este método para descubrir para estudiar cierto personaje
que está en la Biblia, usted lo va a estudiar su vida para descubrir qué fue lo que esta persona lo ayudó a tener éxito, en el caso contrario, a fracasar en su vida. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la gente es importante para Dios. ¿Por qué es importante? Porque somos creación de Dios, porque Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, y Él nos creó ¿para qué? Para que tuviéramos una relación. ¿Se acuerda que dijimos que el propósito principal por el cual Dios quiere que aprendamos y estudiemos la Biblia es ¿para qué? Para que le conozcamos a Él, para que seamos como Él, para que lleguemos a asemejarnos al carácter de Jesucristo, para que nosotros podamos tener una relación estable, una relación, se puede decir, íntima, estrecha con nuestro Señor. Tiene que ser una relación saludable. Cuando realmente, y dijimos también que el propósito más importante del estudio de la Biblia también es que la aplicación. Cuando aplicamos la palabra de Dios, entonces vamos a ir asemejándonos más al carácter de Jesús. Y cuando llevamos ese tipo de vida, de estudiar la Biblia, de llevar una relación con Dios, nuestra relación con Dios es de lo mejor, es lo más estable, y entonces Dios se agrada de nuestras vidas, se agrada de nuestra manera de vivir, de pensar, y Dios empieza a hacer cosas en nuestras vidas, y a través de nosotros también Dios empieza a hacer muchas cosas, que eso viene siendo el resultado. Nosotros no estudiamos la Biblia para obtener mucho conocimiento, estudiamos la Biblia para saber cómo Dios piensa, cómo Dios quiere que nosotros pensemos de Él y creamos en Él, cómo le debemos de conocer a Él. Entonces Dios se ha revelado a los personajes bíblicos, a ciertos personajes, Él se les reveló, Él se dio a conocer a través de la palabra. Nosotros podemos encontrar cuál fue esa relación o ese pacto. Dios hizo un pacto con hombres y mujeres. ¿Dónde me dejó el? Oh, aquí está. Entonces, a ver si no voy a tapar allí. Dijimos que Dios le importa a las personas. ¿Usted es importante para Dios? ¿Usted cree que es importante para Dios? Entonces Dios, en la Biblia vamos a encontrar un registro de los pactos que Dios hizo con hombres y mujeres, y también de la revelación que Dios hizo de sí mismo. O sea, que Dios se reveló cómo Él es a través de ciertas personas, y también a través de esas personas, en la manera en cómo ellos actuaron, en cómo reaccionaron a muchas circunstancias. Entonces dice aquí una frase: si queremos comprender la Biblia, necesitamos conocer a los personajes prominentes de la Biblia. Y quizás no a todo, no solamente a los más prominentes, sino quizás hay personajes en la Biblia que no tienen que no ocupan mucho espacio o un periodo de tiempo en la Biblia, pero son personajes significativos que también nos van a enseñar muchas cosas. ¿Me explico? Por ejemplo, hay libros que hablan hay epístolas o libros que son muy pequeños, que hay desde un solo capítulo, como Tito, como Filemón, pero más sin embargo usted puede encontrar ahí cierto personaje que le puede traer mucha edificación a su vida, que le puede enseñar muchas cosas significativas. Entonces vamos a mirar que el Antiguo Testamento contiene textos narrativos que describen la vida de una gran cantidad de personas. Si nosotros hemos leído toda la Biblia desde el principio, desde el Antiguo Testamento, a lo mejor muchas de las veces como que a veces se nos ha hecho un poquito así tedioso de ver tantos nombres, pero muchas de esas personas, como yo les acabo de decir, pueden enseñarle algo. Entonces ahí hay muchas historias, se ha narrado la vida de muchas personas,
Y en el Génesis vamos a encontrar alrededor, o va a girar alrededor de 6 personas que son muy prominentes. En el Génesis podemos encontrar a Adán, Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob y José. Y estos personajes llevan una línea genealógica también, llevan la promesa de Dios, como Dios también se les reveló a cada una de esas personas, y lo que hicieron fueron para dejar un precedente en la historia de la humanidad, y para que la iglesia pudiera tener un fundamento en su fe. Si usted pudiera estudiar la vida de Abraham, que hoy no vamos a hablar mucho acerca de eso, pero vamos a mirar después los consejos, cómo hacer un estudio biográfico, cómo debemos empezar. Pero por decirlo así, Abraham, si quisiéramos hacer un estudio de Abraham, yo creo que nos llevaría mucho tiempo. No sé si usted leyó su material. Ahí habla el autor que tenía un amigo que casi ha llevado toda la vida estudiando a Abraham, y dice este autor que casi que este personaje se asemeja mucho a Abraham. ¿Por qué? Porque él casi que se ha puesto en los zapatos de Abraham, ha estudiado a Abraham, ha estudiado cómo él creyó a Dios, cómo él reaccionó ante las circunstancias. Usted se puede imaginar cuando Abraham fue probado, cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo. Entonces es un hombre que trae mucho material, muchas vivencias, muchas experiencias, trae muchas cosas que nos puede enseñar. Entonces el apóstol Pablo dijo que también en el Antiguo Testamento se nos había dejado ¿para qué? Para que pudiéramos aprender de las personas. Ahí, como les vuelvo a decir, les vuelvo a reiterar, todas estas personas tuvieron altas y bajas. No quiere decir que todas esas personas todo el tiempo estuvieron haciendo cosas buenas o todo les salió de maravillas. Hay cosas que ellos quizás hicieron mal. Entonces nosotros vamos a aprender de esas cosas, tanto positivas como negativas. Si son positivas, pues nos van a ayudar a desarrollar nuestro carácter. Si son negativas, vamos a tratar de no hacer esas cosas. ¿Me explico? Y en eso consiste la enseñanza de la palabra de Dios, o cómo Dios quiere que nosotros aprendamos y desarrollemos nuestra relación con Dios. En Romanos 15:4 ahí nos habla acerca de la escritura, donde dice que el Antiguo Testamento es para nosotros, que se nos dio como ejemplo para aprender valiosas lecciones. Y también en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10:11, también habla acerca de lo que el Antiguo Testamento significa para nosotros. Hablando del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que es un libro de instrucciones, o el autor dice que es un libro de instrucciones. Allá se nos da las ilustraciones. El Antiguo Testamento es donde se nos ilustra las situaciones, las vivencias, las experiencias, los éxitos, los fracasos de muchos personajes bíblicos. Pero ya aquí en el Nuevo Testamento hay, a través de las cartas de Pablo, de los evangelios, hay muchas instrucciones. Desde los evangelios, cuando en el libro de Mateo empieza hablando acerca de las bienaventuranzas, y luego llega terminando hasta con el pasaje del hombre insensato y del hombre prudente, el que edificó su casa sobre la arena, uno que edificó su casa sobre la arena y otro que edificó su casa sobre la roca. Ahí da la conclusión de desde que Jesús empezó a predicar en el monte de las bienaventuranzas. Entonces hasta allá se da la conclusión, y dice, yo lo voy a comparar, dice, el que oye mis palabras va a ser semejante a este hombre, el que no oye pues va a ser semejante al hombre insensato. Entonces la mayor parte del Nuevo Testamento contienen las instrucciones. Si usted empieza a leer el libro de Romanos, el libro de Gálatas, casi todas esas cartas, esas epístolas fueron dirigidas para la iglesia que se encontraban en ciertos lugares. Si usted lee la epístola a los Gálatas,
significa que son cristianos, que fueron a establecerse o que crecieron ahí en Galacia. Esa es la ciudad donde estaba la iglesia, o como se le conocía a los hermanos de ahí. Y también en Filipenses, el libro de Filipenses también es el lugar es Filipos. Entonces, y así son usted va a encontrar un sinfín, un número sin fin de instrucciones, y que si usted las lee, que si usted las estudia y las aplica a su vida, usted déjeme decir que casi que va a ser como Pablo, casi que vamos a ser como Pablo. ¿Usted le gustaría ser como Pablo? Como Jesús, ¿verdad? Queremos ser como Jesús, también como Pablo, pero si usted estudia la vida de Pablo, usted se va a dar cuenta de todo lo que tuvo que pasar también. Entonces, pues no sé si usted está dispuesto a pasar todas las cosas que ahí él nos narra en sus propias epístolas. Entonces, vamos a continuar. Dice: el Nuevo Testamento es un libro de instrucciones, el Antiguo Testamento un libro de ilustraciones. Ok. Este es un método de los más fáciles, donde usted va a poder encontrar una aplicación, el método biográfico. Hay consejos para que usted pueda realizar. Ya se me cuesta ya. Para que usted pueda realizar un buen estudio biográfico. El primero dice: empiece con una persona que sea sencilla de estudiar. Como le digo, puede ser un personaje que se encuentra a lo mejor en el libro de Primera de Juan. Vamos a hablar de ¿con quién sería al que le dijeron: amado, yo quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. Ahí hay un personaje que usted puede estudiar, y es todo lo que le dice, ¿verdad? O puede estudiar la vida de otro personaje que se encuentra en esos libros pequeños. Por ejemplo, Marcos, el que Pablo no quería que fuera con ellos, porque al principio sí había ido con ellos, pero después ya no quiso ir con ellos. Hubieron ciertos roces ahí, que si usted empieza a estudiar, pues le va a ayudar mucho. Son unos ejemplos de quienes usted puede estudiar. Como le dije al principio, no trate de estudiar la vida de Jesús, porque requeriría toda una vida. Para eso estamos aquí, estamos estudiando la vida de Jesús. La vida de Moisés también sería un personaje muy difícil de estudiar, o quizás no difícil, pero sí le llevaría más tiempo. Entonces tenemos que empezar con alguien que sea más sencillo, un personaje que esté ahí. No significa que no sea importante, sino que solamente abarcó un espacio de la Biblia, pero también nos puede enseñar mucho. El número 2, el consejo es, el secreto de que usted pueda hacer este estudio es que usted viva con la persona. Significa que haga de cuenta que usted llega a la casa de esa persona y empieza a mirarla como es tratar de ponerse sus zapatos, tratar de ver cómo piensa esta persona, cómo actúa, cómo reacciona ante las circunstancias. Y también tiene que pedirle a Dios que Dios le ayude a poder entender cómo piensa esta persona. Usted sabe que Dios puede darte a tu espíritu, te puede dar revelaciones. Él te puede mostrar en el espíritu cómo realmente una persona es, cómo una persona piensa. ¿Sí me explico? Entonces Dios te puede ayudar a que tú puedas vivir con esta persona o ser como esta persona. El consejo número 3, que no confundas a las personas que tengan el mismo nombre, porque usted va a encontrar en la palabra personajes diferentes, pero que usan el mismo nombre, como en este caso Marcos, Juan Marcos y otros Marcos que son diferentes personas. No todos los Marcos que están en la Biblia son la misma persona. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que estar seguros que cuando nosotros investiguemos y usemos las referencias y obtengamos nuestros versículos, tenemos que asegurarnos
que sea la misma persona. Tenemos que leer el antetexto, todo el contexto de la Biblia para asegurarnos que sea la misma persona. También tenemos que tener cuidado el 4 al encontrar varios nombres que se apliquen a la misma persona. Sí, significa que en la Biblia también van a haber personajes que son conocidos con otro nombre, como en el caso de Saulo. Yo me acuerdo que antes yo confundía y no sabía, me confundía porque Saulo, al empezar, antes de ser cristiano, antes de que el Señor Jesucristo se le revelara, él perseguía a la iglesia, pero era conocido como Saulo de Tarso. Posteriormente a su conversión, su nombre fue Pablo. Entonces, pero yo me confundía a veces, pensaba que eran diferentes personas, pero conforme tú vas aprendiendo, leyendo, ya te das cuenta que son las mismas personas. Y así hay diferentes personajes que usan diferentes nombres o son conocidos con diferentes nombres en la palabra. El número 5 es no usar los libros escritos. ¿Qué significa esto? Que usted ya va a encontrar en las bibliotecas, en las librerías, va a encontrar libros que ya hablan acerca de estos personajes. Por ejemplo, si usted dijera, yo quiero estudiar la vida de Pablo, para hacerme la vida más fácil, voy a ir y me compro un libro que hable la vida de Pablo. No, usted tiene que hacer su propio estudio acerca de Pablo para que usted pueda, a través de su estudio, empezar a adquirir el conocimiento, la experiencia de cómo Dios empieza a darte entendimiento, iluminar tu mente, y es una experiencia muy vivificante. Es una experiencia que también es muy edificante. Te empiezas a edificar cuando tú empiezas a descubrir las cosas por ti mismas. Entonces yo me quedaba asombrado cuando solamente con leer la Biblia y tener tu devocional, Dios te empieza a iluminar, te empieza a dar iluminación, revelación. Y cuando tú vienes a la iglesia o cuando escuchas cierto predicador, solamente escuchas la confirmación de lo que Dios ya te enseñó y te quedas así, esto ya Dios así me lo había mostrado, así lo entendí, así como lo está explicando. Entonces te quedas así con mucho gozo en tu corazón de que si tú te muestras empeño al estudio de la Biblia, Dios te va a empezar a mostrar muchas cosas bien maravillosas. Amén. Ok, entonces ahí vamos a mirar los pasos acerca de cómo tú puedes hacer este método de estudio bíblico. Usted se puede referir a su Biblia, perdón, a su material, y usted va a mirar ahí los 10 pasos. ¿En qué paso? ¿En qué página? En la página 72. El primer 72 o 92. 72. Ok, el primer paso, escoja el tema. Perdón, no, me equivoqué. 88. Sí. Bueno, esa es la primera página de este método de estudio bíblico. Pero vamos a empezar ahí en la página 92. Primer paso, elija al personaje bíblico que quiere estudiar. Como ya lo vimos en los consejos, que sea uno que sea fácil, que usted al poner ese nombre en su concordancia exhaustiva, usted no le salgan muchos versículos, porque si no va a ser demasiados versículos. El segundo paso, escriba una lista de todas las referencias acerca de esa persona. La lista de las referencias son los versículos. Cuando usted ponga ahí Pablo, le van a salir un montón de versículos, porque él escribió casi la mayor parte del Nuevo Testamento. Si usted escribe, por ejemplo, Filemón, va a salir muy pocas referencias, porque nada más hay un libro de Filemón, y todo ahí va a tener un personaje más sencillo de estudiar. Entonces tiene que usar sus obras de consulta, y empiece a escribir su nombre, empiece a escribir acerca de su nacimiento,
de los acontecimientos principales de su vida, sus proezas, lo que otros dijeron de él. Dice, no siempre podrá obtener todo lo que necesita para hacer un registro de estadísticas de vida de cada persona que estudie, pero puede encontrar tantas como pueda. En tercer paso, tiene que escribir sus primeras impresiones. Vamos a echarle un vistazo al formulario que el autor hizo. Él estudió a Esteban. Y si usted puede mirar ahí, ese es el personaje. El paso número 2, sus referencias que usó, solamente son tres porciones en el libro de los Hechos. Entonces sus primeras impresiones y observaciones dijo: Esteban fue uno de los primeros cristianos que tuvo un gran testimonio en la iglesia. Fue un poderoso predicador y testigo y estuvo dispuesto a morir por su fe. Eso fue cuando él empezó a estudiar acerca de Esteban. Usted pone ahí en su concordancia exhaustiva el nombre del personaje y enseguida le van a salir ahí en qué versículos usted puede usar para estudiar. El cuarto paso tiene que preparar, dice, ese tercer paso va a ser solamente un pequeño borrador. Usted va a empezar a escribir ahí acerca de lo que usted pudo mirar acerca de ese personaje. Y el cuarto paso va a preparar un bosquejo cronológico, que va a ser un segundo borrador. El bosquejo cronológico viene siendo los acontecimientos de cómo fueron ocurriendo de principio a fin. O sea, haga de cuenta de como si fueran las fechas en que ocurrieron. Eso es cronológicamente, que con el tiempo no va a empezar acá al final de su vida a escribir algo y después va a poner al final el principio. No, tiene que ser principio, cuando quizás enfrentó ciertos problemas y dificultades, y después cuando pudo a confrontar esas cosas, y así es un proceso cronológico. Entonces dice, si son personajes bíblicos de menor importancia o de los que se dan pocos detalles de sus vidas, lea las referencias y haga un bosquejo que se base en la información que tenga. Entonces, usted lea cuanto pueda acerca de ese personaje y para obtener más información. Y también se recomienda que usted lea sus referencias o sus versículos más de 5 veces para que usted pueda descubrir ahí las cosas. Ahorita vamos a mirar el otro estudio que habla acerca de nomás leer la Biblia. Entonces aquí el autor de este material da un ejemplo. Por ejemplo, en la vida de Moisés hay un suceso de tiempo, hay un tiempo cronológico ahí. Cuando creció, dice que vivió 40 años en Egipto, en la casa de Faraón. Después, si usted sabe la anécdota, el pasaje, cuando él defendió a uno de su sangre, a un hermano suyo, a un hebreo, dice que mató al egipcio. Entonces él tuvo miedo de ser descubierto y no pensó cómo iba a reaccionar pues la familia real. Él pertenecía a la familia real porque fue adoptado y creció ahí en ese lugar. Él creció aprendiendo todas las artes de los magos egipcios. Él era un hombre también preparado, pero usted puede mirar que él tuvo que aprender muchas cosas. Aunque él tuviera mucho conocimiento, él también tuvo que aprender a ser manso. Él al principio no era así, él era impetuoso. Entonces dice que también pasó 40 años en el desierto de Madián, a donde él conoció a su esposa, donde conoció a Jetro, su suegro, y este hombre también le ayudó mucho en su crecimiento. Si usted se da cuenta, ya van 40 años, y al final casi de su vida, que son otros 40 años, es cuando ya Dios lo usó para libertar al pueblo de Israel, a los hebreos, y él donde ya era un hombre manso. Él ya había pasado por muchos procesos. Dios le enseñó a ser manso. Aquí dice 40 años en la corte del faraón, donde aprendió a ser alguien. Y después 40 años en el desierto, donde aprendió a no ser nadie, porque ahí no era nadie, simplemente era un hombre que cuidaba las ovejas de su suegro. ¿En qué página está?
en el 93. Y después dice 40 años en el desierto, donde aprendió que Dios es alguien. Está muy interesante cómo lo plantea aquí el autor. Entonces, esta es la verdadera clave para estudiar los caracteres de las personas. Vea de qué manera lentamente Dios, dice aquí, moldeó y cambió al personaje que usted ha elegido, o como Satanás lo hizo caer. Si se acuerda, eso lo miramos al principio de que empezamos a la clase, en qué consiste en aplicar o hacer un estudio con este método. Es mirar dónde cierta persona tuvo éxito o fracaso. Amén. Quinto paso, conozca algo del interior de la persona. Ese va a ser otro borrador. El tercer borrador dice aquí, busque las referencias y busque posibles respuestas para las preguntas sugeridas en el apéndice B. Al final de su libro va a encontrar las preguntas que se sugieren para hacer acerca de este estudio. Cómo plantearse ciertas preguntas para el personaje. Y después va a ser un formulario, dice, de cada característica, buena o mala, que muestre en la vida de esta persona. Sexto paso, identifique algunas cualidades del carácter. Cuando usted estudia un personaje, va a identificar qué cualidades de su carácter posee, para que usted pueda aprender de él, desarrollar las que usted tiene y trabajar con las que son las que son negativas, para que pues cada vez desarrolle más las positivas, y las negativas pues que se vayan desapareciendo, que se vayan puliendo, que se vayan pues sí, es como lo habla en el libro de los evangelios, cuando se nos compara a nosotros como los pámpanos. Dice que Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador, y Él tiene que podar a los pámpanos, quitar lo que no sirve. ¿Para qué? Para que demos fruto. Y así es. Entonces tenemos que ir trabajando en esas cualidades, en ir mejorando nuestro carácter para asemejarnos al carácter de Jesús. Entonces ya miramos, tienes que hacer una lista también de las características positivas y negativas. Y ya lo miramos también en el final de su libro. Va a encontrar el apéndice donde están todas las cualidades de carácter, donde también están los aspectos negativos. Dice aquí, haga una lista en su formulario, buena o mala, que muestre la vida de la persona, y después de un versículo de referencia que muestre cada particularidad que haya observado. O sea que después de que usted haya puesto su lista, en ese paso usted puede poner un versículo en donde usted pudo mirar que se muestra esa cualidad. Séptimo paso, muestre cómo otras verdades bíblicas se ilustran en su vida. Examine la vida de la persona para ver de qué manera ilustra otras verdades que la Biblia enseña. Dice, por ejemplo, ilustra la vida de esa persona el principio de cosechas lo que siembras. Significa que usted va a mirar en la vida de ese personaje si hay otros principios que se están aplicando se están aplicando con otros versículos que usted encuentre. Aquí dice también, podría preguntar, ilustra su vida la promesa, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Está hablando del personaje que está estudiando. Posiblemente usted puede encontrar por medio de los versículos si ellos están reflejando esas verdades bíblicas. El octavo paso es resumir la lección o las lecciones principales. Usted tiene que hacer unas cuantas oraciones para resumir acerca de las lecciones que ha aprendido con el estudio de la vida de ese personaje. Usted tiene que, por ejemplo, con la de Esteban, usted miró, ahí vamos a mirar, estábamos en el formulario que hizo el autor. Aquí hizo el bosquejo de su vida en el paso 4, y usted puede mirar casi todo lo que él escribió ahí. Se asemeja ya a un tipo de estudio ya bien más formal, y hasta parece bosquejo de una predicación. Entonces, si usted se da cuenta lo que puede llegar a usted a adquirir, no solamente estudiar la vida de la persona, sino que también va a obtener material para que usted también se lo pueda presentar a otros.
y es una manera que le va a ayudar mucho para poderle hablarle a alguien o enseñarle a alguien acerca de este tipo de personajes, de lo que enseñan, de cómo impactan la vida en este caso primeramente nuestras vidas, y después cómo le pueden impactar a las personas que usted le vaya a compartir. Porque déjeme decirle que cuando nosotros nos disponemos a estudiar y buscar de Dios, de meternos con Él en su palabra, déjeme decirle que Él empieza a abrir las oportunidades, Él empieza a abrir las puertas. ¿Para qué? Para que personas vengan y usted les van a pedir consejo, y usted va a terminar enseñándoles las verdades de la palabra de Dios y de lo que usted también ha aprendido primeramente. Entonces usted puede mirar ahí, dice el bosquejo, dice: la iglesia lo escogió como un líder, dice tuvo un amplio ministerio, sufrió persecución, y ahí tienen todas las subdivisiones. En el paso 5 él escribió las perspectivas generales, o fue las respuestas a las preguntas que él planteó acerca del personaje. En el paso 6 él encontró que él fue lleno del Espíritu, sabio, fiel, disponible para Dios, persistente, santo, preparado, fuerte, valiente, perdonador. Usted puede mirar que él obtuvo todos esos cualidades de su carácter solamente a través de los versículos, leyendo los versículos. Y las verdades que ilustran la vida de Esteban, dice: la presencia y consuelo del Espíritu Santo en los consejos de la vida. Las falsas acusaciones y persecución llegarán a nuestra vida. Eso es lo que pasó con Esteban. Lo acusaron falsamente. Entonces quiere decir que muchas de las veces nosotros también vamos a pasar por esas cosas. La gracia de Dios es suficiente, dice, cuando caminamos junto a Él. Después, ahí en el paso 8, él hace un resumen de las lecciones. ¿Cuál fue ese resumen que él hizo? Dice: las características sobresalientes de Esteban fueron su consagración al Señor. Usted no estamos solamente dándole... ¿Cómo dice en el octavo? Dice, en unas cuantas oraciones escriba lo que crea en una lección principal que se enseña en la vida de esa persona modelo. Sí. ¿Por qué están leyendo? ¿Dónde están leyendo? Es lo que estamos leyendo, pero estamos viendo ya el cuadro donde el autor, ahí en la página 99, donde el autor ya hizo con unos cuantos oraciones lo que él aprendió, las lecciones. Entonces él ahí hizo tres oraciones, o 3 enunciados, o tres párrafos. Entonces aquí miramos que su consagración se fue en el hecho de que fue un hombre que caminó con Dios. Dice que era lleno del Espíritu Santo, página 99. Entonces el tercer párrafo que él escribió dice: fue un hombre de la palabra. Eso es una de las cosas que uno le impactan cuando usted se da cuenta cómo estos personajes conocían la palabra de Dios. Me explico, cuando él empezó a citar las escrituras, te quedas así y dices: oh my God. Él empezó a citar desde Moisés y hizo toda la vida, toda la historia de cómo Dios fue llevando a su pueblo, todas las cosas por las que los hizo pasar, que habló hasta de David, de los reyes, hasta llegar hasta sus días, ¿se imagina? Y terminó hablando de Jesús, de que tenía que ser crucificado, y usted se da cuenta cómo él realmente había sido transformado, el haber tenido un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque él dijo las mismas palabras en su muerte: Señor, perdónanos. ¿Me explico? Entonces ahí usted puede buscar el autor dice: aplicación a mi vida es el paso 9, y él dice: yo me quiero convertir como una persona como Esteban, una persona que conoce, dice la palabra, que conoce a Jesucristo íntimamente. Son palabras, son enseñanzas muy poderosas, muy tremendas. Entonces tenemos un arduo camino por recorrer. Tenemos que seguir trabajando en nuestros caracteres, y el autor aquí dice que me he dado cuenta, leyendo el libro, estudiando el libro, que siempre sugiere que lo más importante va a ser tu vida de oración, tu devocional con Dios. La mayoría de los cristianos que hemos crecido de esa manera, estudiando la Biblia, quizás no siguiendo un método sistemático, pero
Cuando tú pones tu corazón y tu deseo de conocer a Dios, Dios se te muestra a ti, Dios te empieza a enseñar. El Espíritu Santo, que es el maestro, nuestro maestro, Él es el que nos empieza a enseñar las palabras de nuestro Dios. Y ya después ahí está el número 10. Tienen que ser conceptos transferibles. Como lo dijimos, es algo que tú puedas transferir a otros. Tienes que enseñarle a otros. Dice, conceptos de este estudio que son transferibles. Él escribió que hay una necesidad que la necesidad que tenemos de caminar con Jesucristo, Él es la única manera que podemos llegar a ser hombres y mujeres de fe. También escribió otra, dice, la necesidad de acudir regularmente a la palabra de Dios. Estudio de la Biblia y memorización de las Escrituras. Usted siempre ha escuchado a nuestra pastora aconsejarnos a que memoricemos la palabra de Dios, porque cuando usted menos se dé cuenta, el Espíritu Santo le va a traer esas palabras a su corazón, a su mente. ¿Para qué? Para que usted los pueda transmitir, para que usted también pueda primeramente, como empezamos en el primer método de estudio bíblico, meditar en esa palabra. Muchas de las veces, si usted lee la Escritura todos los días, a veces pues, usted dice, no estoy entendiendo mucho. Usted está llenando su mente, su corazón de la palabra de Dios, de ese conocimiento que viene siendo primeramente como el logos, es conocimiento, pero después se convierte en un rema. Un rema significa que la palabra, el Espíritu Santo te la empieza a recordar, tú la empiezas a meditar, y cuando empiezas a aplicar esa palabra, se empieza a convertir en un rema, empiezas a vivir en esa palabra que tú has escuchado, que tú has leído, que tú has estudiado. ¿Me explico? Y ese es el proceso también de la meditación. Es como la vaca que dijimos cuando regresa a su alimento y la vuelve a masticar. Ese es cómo Dios trabaja. Entonces vamos a continuar aquí en el método 6. Es el método de estudio bíblico por tópicos. Antes de entrar ahí, usted se acuerda que va a estar en su examen acerca de la palabra, de cómo fue escrita la palabra. La palabra fue escrita en diferentes lenguajes, diferentes idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y ciertos pasajes de la Biblia fue escrito en arameo. Las partes que fueron escritas en arameo, usted los va a encontrar en Daniel. Yo tengo aquí unos datos que anoté. Dice que en Daniel, en Daniel, ciertas partes de Daniel fueron escritas en arameo, no todo el libro de Daniel. Bueno, aquí no lo anoté aquí. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La mayoría, muchos dicen que posiblemente pudo haberse escrito también en hebreo, pero no hay indicios. O sea, no se encontraron manuscritos que indiquen que fueron también los evangelios o las epístolas de Pablo escritas en griego. Solamente se han encontrado en hebreo, solamente se han encontrado en griego, que era la lengua en el que se hablaba en ese tiempo. A pesar de que en ese tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los romanos eran los que estaban como el imperio que dominaba en ese entonces. Que si usted ha estudiado un poco, después, antes de los romanos habían estado los griegos, y los griegos fueron los que vinieron y ellos aportaron el lenguaje, en ese caso ahí, a toda la región de Europa y de Medio Oriente, toda esa región que ellos tenían conquistados, los griegos. Entonces el griego fue el lenguaje por el cual se escribió el Nuevo Testamento, y era un lenguaje común. Se le conoce como griego koiné, que era lo que hablaba la mayoría de las personas.
no era de un griego que lo hablaban nada más los estudiosos, era otro tipo de griego. Entonces, vamos a continuar en el capítulo 6, método de estudio bíblico por tópicos. Este dice que es una de las maneras más emocionantes de conocer la Biblia, es mediante el estudio de tópicos. Y aquí también vamos a mirar que el método de estudio bíblico por tópicos es semejante al temático. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el temático y el de tópicos es que el de temas, usted se acuerda que solamente podíamos hacer ciertas preguntas, hasta un mínimo de 5 preguntas. Ya cuando usted se excede de preguntas, se puede decir que se podría convertir ya en un estudio bíblico por tópicos. Entonces yo estaba investigando la palabra tópicos, y lo que encontré fue que antes tenía otra connotación la palabra, y aquí dice: el tópico procede de un vocablo griego y hace referencia a una expresión o idea muy empleada. Dice, o de un lugar común que de tan utilizado pierde su valor. Entonces simplemente lo que podemos deducir aquí es que porque es algo que se puede extender y se adoptó el nombre de tópico, pero el tópico también es un sinónimo de tema. Entonces quiere decir que un tópico también es un tema. La diferencia es que pues como lo dijimos, se va a extender, va a ser más extenso, y usted puede aplicar más preguntas, le puede hacer más preguntas a un tema. Un ejemplo acerca de un tema: podemos hablar del tema Los Ángeles, que es una de las doctrinas básicas, una de las doctrinas bíblicas, pero en referencia a los ángeles, de ahí podemos aprender o estudiar muchas divisiones acerca de los ángeles, muchos otros tópicos, como por ejemplo los ángeles caídos. Podemos estudiar quién es un ángel, qué es un ángel, qué son los ángeles, qué más podríamos estudiar acerca de los ángeles, la jerarquía de los ángeles. ¿Hay ángeles buenos o hay ángeles malos? Ya cuando nos empezamos a hacer, ya hice una pregunta, cuando empezamos a hacernos más preguntas se convierte en un tópico. Pero si estudiáramos solamente como tema los ángeles, podríamos usar, como le digo, las 4 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas. ¿Qué es un ángel? ¿Qué hace un ángel? ¿Quién creó los ángeles? ¿Me explico? Y entonces, pero si empezamos a estudiar muchas divisiones, muchas ramas, se convierte en un tópico. Es por eso que aquí dice que es igual a un tema, es similar a un tema. Y dice aquí, este método implica seleccionar un tema bíblico y averiguar para descubrir qué dice Dios de ese tópico. Significa que cuando usted escoja un tema, usted va a ir posiblemente en un solo capítulo estudiar todo lo que hable acerca de ese tópico, de ese tema, en un solo libro de la Biblia, o puede usar toda la Biblia. Entonces cuando usted mete ese tema a su concordancia exhaustiva, le van a aparecer un número mayor de textos bíblicos, de referencias. Entonces se va a hacer más extenso. Dice, este método puede usarse para estudiar una doctrina, una idea, una frase o cualquier asunto que se mencione en la Biblia. ¿Sí me explico? Por eso es que es un poquito más extenso.
Vamos a continuar. La importancia del estudio de tópicos. Número 1, lo capacita, dice, para estudiar la Biblia de una forma sistemática, lógica y de una manera ordenada. Significa que a Dios no le agrada que nosotros estudiemos la Biblia indisciplinadamente. Si nos vamos a meter a estudiar la Biblia, si ya estamos en este camino o en este barco de querer ser disciplinados, tenemos que estudiarla de una forma sistemática. Y entonces yo ahora sí que pues ya estoy muy retado a empezar a hacer mis estudios, porque imagina la manera en cómo el autor presenta sus formularios, cómo él ha hecho todos estos estudios. Yo me quedo así como bien sorprendido, retado, pues, sobre todo retado. ¿Por qué? Porque tú haces una comparación y dices, no, pues yo dónde estoy, en qué nivel estoy, dónde estoy. Entonces, si usted se ha dado cuenta, si usted conoce a este autor de este material, él ha escrito unos libros bien edificativos, bien tremendos, bien poderosos. Uno que me impactó a mí fue Una vida con propósito. Cuando yo leí ese libro, déjeme decirle que hubo un switch, un cambio en mi manera de pensar, en mi manera de mirar las cosas, en mi manera de conocer a Dios también, porque es un libro que trae un vasto conocimiento en la manera como lo presenta, y lo presenta de una manera simple. Yo entendí muchas cosas ahí que no había entendido en muchos años de mi vida cristiana. Entonces uno puede mirar cuando alguien se disciplina, cuando alguien está dispuesto a pagar un precio para estudiar la palabra de Dios, Dios lo recompensa y Dios lo lleva a esos lugares de alcance. Y si usted puede darse cuenta, este autor ha escrito varios libros que se están usando en los institutos bíblicos. Usted ha escuchado hablar acerca de Una iglesia con propósito. De ese libro se ha usado para también dar clases en este instituto. Y como le digo, el libro Una vida con propósito también no se usó, pero sí se estuvo recomendando para leerla, y es un bestseller. Ese ha sido uno de los libros más vendidos en todo el mundo. ¿Se imagina? Yo todavía tengo ese libro y de vez en cuando lo uso hasta para obtener información, para hacer mis mensajes, mis estudios. Cuando me ha tocado a veces compartir la palabra con la iglesia, yo he usado ese libro acerca de varios temas, porque es un tema que es un libro que trae mucha información. Entonces dijimos, el número 2, la importancia del estudio de los tópicos, que te permita estudiar temas que son de tu particular interés. Entonces el autor recomienda que usted en una Biblia Thompson en la parte final hay temas por tópicos que usted puede estudiar, y yo ya voy a empezar a buscar tópicos para estudiar. Como le dije al principio, una de mis metas es hacer un estudio de cada uno de los métodos bíblicos que estamos estudiando, y tan solo con hacer ese primer paso, que son nuestros primeros pasos como para ser estudiantes capaces, o ser estudiantes de otro nivel, de estudiantes que quieren estudiar la Biblia de una manera sistemática. Déjame decirle que si usted lo llega a hacer, usted va a mirar la diferencia y lo va a comprobar, que es lo que Dios quiere hacer con usted. Bueno, entonces ya no tenemos mucho. El 3, lo capacita, dice, para estudiar las grandes doctrinas de la Biblia. Las grandes doctrinas, usted sabe, la teología acerca de Dios, del hombre, la salvación, la sanidad interior, todos los que son las doctrinas bíblicas. Esos son dice aquí, son grandes temas, porque son mucho conocimiento. También 4, el resultado del estudio de un tópico siempre es fácil de compartir con otros. Dice, le permite tener variedad en su propósito de leer la Biblia. Rápidamente vamos a mirar aquí cómo el autor hizo un
un estudio de tópicos, y ahí usted se va a quedar sorprendido porque él usó más páginas. Usted va a necesitar más páginas cuando haga cierto paso que nos pide aquí. Entonces vaya a la página 108 y ahí tenemos los pasos de cómo llevar a cabo este método de estudio bíblico. El primer paso, compile una lista de términos. ¿Ok? Vamos a mirar en la página 111 ahí. Él solamente usó una palabra, pero usted se va a dar cuenta cuando por hacer este método, por usar este método de estudio bíblico, cómo es que con esa sola palabra él obtuvo muchas referencias y también obtuvo referencias cruzadas. ¿Se acuerda qué es una referencia cruzada? Lo de la 108 a la 111. Sí, a la 111. Entonces vamos a estar usando las dos para ir viendo cómo el autor desarrolló este método de estudio bíblico. Entonces, está peor que los televisiones. Dice ahí, No se pagan. tópico, el hombre fiel. Él usó el texto bíblico, segunda de Timoteo 2:2. Dice, paso número 1, compile una lista de términos. Él solamente usó la palabra fiel y le salieron ahí casi 20 versículos. Ok, regrese a la página 108. Dice, segundo paso, reúna las referencias bíblicas. Esas son sus referencias bíblicas, casi 20 versículos. Tercer paso, considere cada referencia por separado. Dice, con el uso de la tabla de comparación que está al final de este capítulo, busque, lea y estudie cada referencia por separado. Es ahí donde usted empieza a hacer extenso el estudio. ¿Por qué? Porque si usted tiene 20 versículos, dice que usted tiene que estudiar todos esos 20 versículos por separado. Estudiar los versículos significa que usted lo va a leer, y si no lo entendió, lo vuelve a leer y lo vuelve a leer hasta que usted empiece a encontrar muchas cosas que el autor quiere enseñar, que quiere transmitir. Entonces, el cuarto paso dice aquí, compare y agrupe las referencias. Después de que haya estudiado por separado y cuidadosamente todos los versículos, empiece a observar que algunas de las referencias se complementan entre sí. Es ahí donde hablamos de las referencias cruzadas. Significa que va a haber versículos que van a apoyar lo que está enseñando o lo que dice el otro versículo. Se ayudan, son la concordancia, son las palabras o los textos que hablan acerca del mismo tema. Entonces vamos a mirar todos los pasos, después vamos a darle una revisada ahí al formulario para no confundir Dice aquí, empieza a observar que algunas de las referencias se complementan entre sí de un modo natural y tratan los mismos asuntos del tópico que está sujeto a estudio. Y se clasifique estas referencias en una hoja de papel. El quinto paso dice, condense su estudio en un bosquejo. Aquí dice que tenemos que usar las categorías del cuarto paso, arregladas de un modo lógico, como sus principales divisiones, y bosqueje su estudio. Es cuando usted ya va a empezar a escribir ahí las características y luego las subdivisiones. Dice, este paso organizará su trabajo para facilitarle que pueda hacerlo partícipe a otros. El sexto paso, concluya su estudio. Dice, en su conclusión de 2 partes, resuma sus hallazgos en un breve párrafo. Luego escriba una aplicación práctica que derive de sus conclusiones. Ok, ahora sí vamos a mirar el formulario de cómo el autor hizo su estudio. Ahí en la página 111 usted puede mirar todos los versículos que él usó o que le aparecieron cuando lo buscó en su concordancia exhaustiva. Voltea a su página, la 112, y usted puede mirar cómo él llevó a cabo su tabla de comparación.
Y ahí tiene los pasos 3 y 4, tiene los versículos y también tiene referencias cruzadas y después tiene las observaciones y descubrimientos. Usted puede hacerlo de esa manera, también lo puede usar en su propio cuaderno. Usted puede hacer ese recuadro, no necesita hacer los cuadritos, pero nomás puede poner los encabezados, hasta puede poner todo lo que usted encuentre ahí. Vamos a mirar al principio, dice Números 12:7, Dios llamó fiel a Moisés. Él hizo una observación. El autor dice que Dios vio a Moisés fiel, o lo llamó fiel. En Samuel también habla de la palabra fiel. Dice, se había profetizado que Samuel sería un hombre fiel. Si usted se da cuenta, no solamente acerca de un personaje, sino que está hablando de la palabra fidelidad, y en donde aparece esa palabra en toda la Biblia. Entonces, a quienes se les consideró fieles, y ahí vamos a encontrar a todos los personajes donde aparece la palabra fiel. Dice, Abimelech llamó a David hombre fiel también, y usted puede estar leyendo todos los versículos que hablan acerca de la fidelidad de estos personajes. También usted se acuerda de Daniel. También Daniel fue un hombre fiel. Se acuerda que cuando fueron llevados al cautiverio, cuando estaban en cautiverio, dice que el rey de Babilonia mandó a traer mandó a sus siervos a que le trajeran a hombres que tuvieran mucho conocimiento, que fueran de los mejores. ¿Para qué? Para que todavía se les enseñara aún más. Y dijo, pero que él mandó a traer de los judíos que estaban ahí en cautiverio, y le trajeron a cuatro personajes. Entonces el rey le señaló una ración que ellos debían de comer, mas sin embargo él era un hombre fiel y dijo, yo no voy a comer esa comida, porque él no sé, que le estaban dando a comer cosas que Dios no le agradaban, que Dios no permitía. Si usted se puede mirar, le estaban dando a ver también vino. Sin embargo, él fue fiel a sus convicciones, a sus creencias, a su Dios, y dijo, yo no voy a hacer, mejor haz esto con nosotros, y usted pruebe en 10 días y mire cuál es el resultado. ¿Y qué dice la palabra? Que el resultado fue que fueron hallados 10 veces mayores que los demás, que todos los que había en el reino de Babilonia. Entonces ahí está su ejemplo. Usted puede seguir leyendo ahí todas las referencias. Vamos a comenzar el método de estudio bíblico 7. Es el método de estudio por palabras. En este método nosotros vamos a descubrir el significado de las palabras bíblicas. Entonces, ya hemos visto los diferentes métodos de estudio bíblicos: el devocional, que habla acerca de tener un devocional con Dios; el temático, que para estudiar un tema; también está el resumen de capítulos; hemos visto el biográfico, estudiar la vida de un personaje bíblico; pero también está este estudio donde usted va a estudiar las palabras. Hay muchas palabras que muchas de las veces necesitamos de más información, más conocimiento, o por qué están usándose esas palabras en la Biblia. Amén. Entonces, aquí vamos a mirar el origen de las escrituras. Dice aquí que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Es aquí donde yo les quería decir hace rato. Las porciones que fueron escritas, primeramente en hebreo se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento, excepto de ciertas porciones que se escribieron en arameo, y esas fueron Daniel en el capítulo 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 28. Esas son las partes donde se escribió en arameo. En el libro de Esdras, en el capítulo 4, verso 8 al capítulo 6, verso 18. También en el capítulo 7, del verso 12 al 26, esas partes fueron escritas en arameo.
Jeremías capítulo 10 versículo 11. Fueron solamente unas pequeñas porciones, pero también se considera como parte de un lenguaje en el cual fue escrita la Biblia, y se hace mucho mención acerca de eso, porque no se encontraron otros escritos donde enseñan eso que se escribió en la Biblia. Entonces también el griego en el Nuevo Testamento, ya vimos que al principio la palabra que dice que no contaba con vocales. El hebreo no contaba con vocales, sino que después, en el siglo 7 antes de Cristo, unos personajes llamados los masoretas, ellos añadieron vocales para facilitar la comprensión de las escrituras. Entonces dice aquí, el propósito del método de estudio bíblico, de estudio de las palabras, es aprender, dice, tan precisamente o tan preciso y comprensiblemente como sea posible lo que el escritor bíblico quiso decir con la palabra que usó. Es por eso que tenemos que muchas de las veces recurrir a este tipo de métodos para saber por qué se escribió así. Como les dije al comienzo, nuestro lenguaje, el español, inclusive también está compuesta de otros idiomas. ¿Sí se acuerda que les dije eso? Dice aquí una frase muy importante, muy interesante. Dice: la correcta interpretación de las verdades bíblicas depende de la correcta comprensión de las palabras que se utilizaron para transmitir esas verdades. Entonces es por eso que tenemos que entender el origen de las palabras. No sé si usted se ha encontrado en una situación que usted está leyendo una palabra y a veces no tiene la información o la iluminación acerca de esa palabra. Haz de cuenta que estamos en tinieblas, no tenemos la luz acerca de esa palabra. Aquí dice una información: cuando el texto original de la Biblia se tradujo, dice, al español, se usaron alrededor de 6,000 palabras diferentes. Dice, mientras que en el método de estudio bíblico se estudian 11,280 palabras hebreas, arameas y griegas. Significa que hay más palabras en que fue escrita la Biblia que en las traducciones, casi el doble. O sea que hay muchas palabras que en el español o en otras traducciones que se repiten en muchos casos y que a lo mejor tienen diferente definición o enseñanza. Ok, dice: amén, aleluya. ¿cómo se pueden mezclar 11,000 palabras en 6,000? ¿Usted puede hacer eso? Que podamos meter 11,000 palabras en solamente 6,000 palabras. Es como imposible, ¿verdad? Dice: traduciendo varias palabras diferentes del lenguaje original a una palabra del idioma español. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento usted va a poder mirar ahí que la palabra castellano siervo traduce 7 diferentes palabras griegas. Sin embargo, esa palabra solamente se usa siervo en diferentes partes de la Biblia. Pero si usted empieza a estudiar la palabra siervo, va a encontrar 7 diferentes palabras griegas que usan ese mismo término. Entonces, a lo mejor no significa lo mismo. Dice aquí: pero cada una de ellas tiene una matiz un poco diferente para el significado de sirviente. Muchas de las veces una palabra griega tiene una derivación que enseña otra cosa. ¿Me explico? Dice: nuestro idioma, que es posterior, no puede dar un significado completo de los idiomas bíblicos originales. Aquí vamos a mirar los pasos sencillos para hacer un estudio de palabras. Vamos a leerlos así todos rápido. Los 8 pasos. Dice: escoja una palabra.
Segundo paso, busque la definición en español, ahí en la página 126. Tercer paso, compare diferentes traducciones. Cuarto paso, escriba la definición de la palabra original. Quinto paso, revise el número de veces que se usa en la Biblia. Sexto paso, busque la raíz etimológica y el origen de la palabra. Aquí encontramos otra palabra que no sé cuántos conozcan ese término etimológico. ¿Usted conoce el término etimológico? ¿Alguien aquí conoce el término etimológico? Nada más los maestros, ¿verdad? Nuestros directores del instituto, porque están muy estudiosos. Entonces, yo investigué la palabra etimológico y le voy a decir que es solamente una idea. Aquí dice que es etimología. También la palabra etimología viene de otra raíz también, o sea, también está dividido. Etimología, dice, tiene su origen en el vocablo griego, la etimología, que es una especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras. Eso es lo que significa la palabra etimología. La palabra está dividida en etimos y luego logos o logía. Logía, como dijimos, es conocimiento, es una ciencia o un estudio o tratado acerca de ese tema o de esa palabra. Dice aquí, cuando estudias esta especialidad lingüística, estudia el origen de las palabras al considerar, dice, su existencia, definición y forma. Esa es la palabra etimológica. Significa, como le dije, nuestro lenguaje en español también tiene muchas palabras compuestas del griego o del latín y están divididos así. Tienen sufijos, prefijos y luego la raíz de la palabra. ¿Me explico? Entonces vamos a mirar aquí. Tenemos que mirar de dónde proviene esa palabra. Si proviene de algún lenguaje griego, de un vocablo griego, latín o del hebreo. Entonces cuando ya vamos a empezar a conocer más acerca del significado real de esa palabra. Ok, vamos a las herramientas que usted va a necesitar para hacer ese estudio. Es una Biblia de estudio, diferentes traducciones de la palabra de Dios, no sé con cuántos cuente usted, una concordancia exhaustiva, un diccionario bíblico, un juego de estudio de palabras y un buen diccionario de español. Y el recomendable es ¿cuál? La de siempre, la que te pedían en la escuela en tu país. A mí me pedían la Real Academia Española. Y también dice, si quiere conocer más acerca del griego, también puede adquirir concordancias y greco-española del Nuevo Testamento. También hay otros que son más otros donde te enseñan hebreo lineal y muchos libros que tienen mucha información. Entonces dijimos aquí buscar la raíz etimológica, dice, y el origen de la palabra. El séptimo paso, descubra el uso de la palabra en la Biblia. Usted va a buscar en la Biblia dónde se usa ese término, esa palabra. Si usted está estudiando la palabra, a ver, vamos a decir la palabra pámpano, ya dijimos que es un pámpano, todos conocemos que es un pámpano. Usted va a estudiar la palabra pámpano, va a buscar primeramente su significado en el diccionario y después va a buscar si tiene alguna raíz etimológica, si proviene de algún otro lenguaje, por qué se usó esa palabra. Y si usted se recuerda, en el libro de Juan, ahí habla acerca de la vid verdadera, y dijimos que Dios nos tiene a nosotros como los pámpanos, que estamos en la raíz, que la raíz, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es la vid verdadera. Y si quisiéramos estudiar la palabra vid, ¿de dónde viene la palabra vid? ¿Qué es la palabra vid? ¿Alguien sabe qué es la palabra vid? ¿No sabe qué es la palabra vid? ¿Alguien aquí? La palabra vid es el arbolito de la uva, es el tronquito de la uva. O sea, que él es y dice que nosotros somos las ramas, esos son los pámpanos. Y nuestro Padre, ¿quién es?
el que trabaja la tierra, Él es el labrador, Él es el que poda las ramas, y dice ¿para qué? Pues para que de los pámpanos den frutos. Las hojitas es donde va a empezar a producir las uvas. Si miró, hicimos aquí rápido una pequeña estudio de la palabra, diferentes palabras, pámpano, vid. Entonces vamos al séptimo paso. Bueno, dijimos que tenemos que descubrir el uso de la palabra en la Biblia, y el octavo paso es escribir una aplicación. Cuando nosotros estamos estudiando una palabra, a veces se puede resultar un poco difícil encontrar una aplicación, pero siempre va a encontrar una aplicación, porque cuando esté estudiando la palabra, cierta palabra, va a tener usted mucha iluminación, conocimiento acerca de esa palabra, y muchas de las veces Dios te va a empezar a mostrar algo y va a querer que tú hagas algo. Siempre ese es el resultado de estudiar. Dios quiere que nosotros sepamos algo, pero ¿qué vamos a hacer con lo que aprendimos? Eso es lo que Dios quiere que hagamos, es la aplicación. Entonces, como dijimos ya, tiene al final de su libro usted va a encontrar el formulario de cómo el autor también llevó a cabo este método de estudio bíblico. Y ahí en la página 132 él estudió la palabra arrepentirse. A lo mejor usted ya ha escuchado mucho acerca de la palabra arrepentirse en las predicaciones. Ha escuchado que la palabra arrepentirse, pero también proviene de una palabra griega, lo que significa. Ahí dice en este formulario del autor, dice la palabra que él estudió es arrepentirse, el sustantivo es arrepentimiento. ¿Cuál es la definición de esta palabra? Dice, es pesarle a alguien el haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Este es lo que define en un diccionario, pero en lo que nosotros estamos estudiando tiene otra connotación y tenemos otra definición. Dice, en su segunda acepción, cambiar de opinión a no ser consecuente con un compromiso. Eso es como el mundo secular conoce el arrepentimiento. Pero cuando usted ya empieza a estudiar, usted puede mirar qué es lo que Dios quiere realmente a transmitirnos al decirnos arrepiéntete. Y entonces ya aquí dice la comparación de traducciones. Usted puede mirar que él usó Lucas en el Reina Valera 1909, y después usó una 1960 y también una 1995, y Dios habla hoy también. Uno dice arrepintiereis, arrepentís, si se vuelven a Dios. Si ustedes no cambian de manera de vivir ni se vuelven a Dios, esa ya es otra más moderna. ¿Me explico? Eso ya son las definiciones. Y usted va a mirar en el cuarto paso, dice la palabra original, viene del griego metanoneo, y significa cambiar de manera de pensar. Y después viene la palabra metamelomai, griego, regresar, mostrar remordimiento. Es de ahí donde tomaron la definición en lo secular. Pero lo que Dios nos quiere enseñar es la primera definición. Es metanoneo, que tenemos que cambiar de manera de pensar. Ese es el arrepentimiento que Dios nos pide. Entonces, en el paso 5 él escribió las veces que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Perdón, solamente en el Nuevo Testamento. Y ahí aparece 34 veces, 24 veces en Mateo, 2 veces en Marcos, y así usted puede mirar todas las veces que aparece esa palabra. Y la otra palabra también, de cómo usaron esa palabra para escribirla en la palabra, para darle esa definición, esa palabra, ese término ahí. Entonces también puede, él estudió el significado y el origen de la raíz, y ahí escribió todo lo que él encontró en sus consultas. Aquí también en el paso 7, cómo se ha usado esa palabra en otros escritos. También a lo mejor usted quiere ir más allá y usted puede estudiar si esa palabra fue usada en otros escritos, no solamente bíblicos, sino puede ser en un estudio científico, en un libro que habla acerca de otros temas. ¿Me explico?
Esa palabra están en otros libros que no necesariamente tienen que ser bíblicos o cristianos. O sea, que esas palabras, como le digo, se usan en el lenguaje común del español, en nuestro lenguaje. Entonces, ¿cómo estamos aquí? Así que usted puede terminar de revisar ese formulario y ver cómo él usó su aplicación allí, y él anotó también los libros que él consultó. Okay, el método 8 de estudio bíblico es el método de trasfondo de un libro. Lo vamos a darles un repaso rápido aquí. Los últimos 4 métodos de estudio bíblico se estudian juntos, porque se empieza en el 9 al 11. Es como estudiar un libro completo, pero el primero va a ser solamente de un panorama general. Después usted lo va a tener que hacer un análisis, y después al final es un resumen, pero eso lo vamos a mirar en la clase que viene. Entonces, este método, el número 8, en la página 140, método de estudio bíblico de trasfondo de un libro. ¿Cómo investigar trasfondos bíblicos? Dice aquí, este método implica obtener una mejor comprensión del mensaje bíblico por medio de la investigación del trasfondo relacionado con el pasaje, la persona, el evento o el tópico que se está estudiando. Significa que nosotros, para poder comprender lo que dice la palabra, muchas de las veces tenemos que estudiar el trasfondo. Por ejemplo, si queremos estudiar la crucifixión, por decirle un ejemplo, la crucifixión de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, dice que fue él llevado ¿a dónde? A un monte, ¿verdad? Dice que lo llevaron a un monte. ¿Cómo se llamaba el monte? De la Calavera. Entonces tenemos que ver por qué tuvo que ser llevado a ese monte. ¿Por qué no como una forma de mostrar a las personas como que un castigo como él sufrió, los demás también pudieran haber sufrido, y mostrarlo en el público ahí en una plaza, por decirlo así? ¿Me explico? Y quizás los romanos hubieran dicho, aquí miro, lo vamos a poner de ejemplo y lo vamos a crucificar aquí en la plaza. Entonces nosotros tenemos que estudiar por qué nuestro Señor Jesucristo fue llevado a ese monte y fue crucificado ahí. Entonces, si usted lee la palabra de Dios, enseña también en el Antiguo Testamento que los sacrificios, dice que tenían que ser llevados fuera. Entonces es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvieron que sacarlo de los contornos de la ciudad de Jerusalén, para que se cumpliera lo que está en la palabra también. Entonces estamos viendo ahí el trasfondo. Fue llevado a cierto lugar porque tenía que hacerse así. Acuérdese que la crucifixión de Jesucristo él dice la palabra que se hizo maldición por nosotros. Ese castigo que él mereció es un castigo muy muy cruento, muy cruel, es sin piedad. Y ese era uno de los castigos que el Imperio Romano aplicaba a los malhechores. Si usted puede entender todo esto, ya estamos mirando el trasfondo de eso. Estamos hablando de un lugar donde fue llevado a cabo ese sacrificio. Entonces eso es lo que tenemos que estudiar. ¿Por qué, cómo y dónde? ¿Qué es lo que había en ese entonces? ¿Cómo era la cultura? ¿Cuáles eran los vestuarios? ¿Cuál era la vestimenta que usaban en ese entonces? Esa cultura, o en este caso como los romanos, que eran los que tenían conquistado la mayor parte del mundo occidental, del mundo allá oriental. Tenemos que entender todas esas cosas. Usted puede mirar que los romanos tenían diferente vestimenta también. Hemos visto muchas representaciones acerca de la crucifixión de Jesucristo, y podemos mirar cómo era la vestimenta de un soldado romano,
cómo era su vestimenta de los grandes pensadores. También usted sabe cómo era la vestimenta del pueblo judío, del pueblo de los sacerdotes. ¿Me explico? Entonces todo esto tiene que estar relacionado tiene que ver con el pasaje, con la persona, el evento, la cultura. Dice aquí, este método implica obtener una mejor comprensión, eso lo leímos, es que nomás se puso un cuadrito. Dice, para poder captar en un todo lo que un escritor de la Biblia dice, necesitamos transportarnos al tiempo en que vivió. ¿Se imagina? Si está usted estudiando algo acerca de los viajes misioneros de Pablo, ¿qué es lo que va a hacer usted? Pues que dice que fue ¿a dónde? A Capadocia, que al Ponte, palabras así que naufragaron en una isla llamada Malta. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Pues va a ir a un diccionario geográfico. ¿Dónde se encontraba Malta? Pues se encontraba en tal lugar, en tal de tal país, ese archipiélago pertenece a tal país, pudiera ser Italia o Portugal o Chipre, o por decirlo así. Entonces va a tratar de investigar todo acerca de esa pequeña isla que en Malta, que dice cómo eran los moradores de ahí. ¿Me explico? Son cosas que usted se tiene que transportar a ese tiempo, tiene que tratar de como si miró cómo era su vestimenta, usted va a decir, ¿cómo me miraría yo con esa vestimenta? ¿Verdad? Entonces, ese es como usted va a empezar a captar más, a comprender más por qué se usaron las palabras. Aquí dice, aquí, por ejemplo, para mucha gente la arqueología es seca, aburrida y de escaso conocimiento científico. ¿Alguien aquí le gusta la arqueología? Como que dice que no, pero cuando a veces tú te quedas mirando esos programas en National Geographic de cómo van descubriendo las cosas, como que te captan tu atención, porque muchas de las veces van descubriendo cosas que vienen a complementar o que vienen a dar por hecho las verdades de la palabra de Dios, vienen a confirmar, son datos científicos que vienen y comprueban la veracidad de la palabra de Dios, como han encontrado por ejemplo, todas las tablas donde se escribieron los manuscritos, todas esas cosas han sido hallados por medio de la arqueología. Dice aquí, pero gracias al paciente trabajo de muchos hábiles arqueólogos podemos saber mucho más acerca de los tiempos bíblicos que los cristianos de hace medio siglo. O sea, hace medio siglo no tenían todo ese vasto conocimiento, toda esa información que lo que ahora tenemos. Y nosotros, pues, gloria a Dios por todos los arqueólogos que, como le digo, ellos vienen a confirmar, la ciencia misma empieza a confirmar lo que dice la palabra. Amén. Aquí dice, las siguientes obras de consulta le proporcionarán información. Ahí es donde usted puede investigar acerca de todos los lugares, culturas, un diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica, un manual bíblico, un atlas bíblico. Ese atlas es el que le decía, donde usted va a buscar ciertos lugares donde se desarrollaron los acontecimientos de la palabra o de los personajes bíblicos o del tema que usted está desarrollando. Entonces allí vamos a mirar ya rápidamente para concluir con este método de estudio bíblico. Hay 8 pasos que usted va a desarrollar ahí en la página 43. Son pasos sencillos para su estudio de trasfondo. En la página 143 está el primer paso: elija el tema o libro de la Biblia. Escoja el tema, la persona, palabra o libro de la Biblia que quiere estudiar. Y dice que empiece a reunir todos sus materiales para que usted pueda hacer su investigación. Paso número 2, segundo paso, tiene que hacer una lista de sus obras de consulta. Ya miró usted las obras que va a necesitar. Dice, haga una lista de lo que usted usó para hacer su estudio bíblico. Dice, esto le ayudará a recordar qué libros le fueron más útiles. Si usted anotó ahí, yo cuando hice este método de estudio bíblico acerca de el llamamiento de Moisés ahí en el monte Sinaí, ¿dónde se encuentra ese monte?
y usted va a anotar ahí en ese paso qué libro usó o qué obra de consulta. Va a decir, yo usé el Atlas bíblico tal, y lo escribe ahí. Entonces, tercer paso, dice, obtenga una visión práctica a partir de la geografía. Ahí estamos hablando del lugar geográfico, del lugar donde se desarrollaron los eventos. Dice, por ejemplo, aquí dice, va a necesitar familiarizarse con la geografía de Palestina y el cercano oriente, o sea, todo lo que es esa parte del Medio Oriente, de donde se encuentra Israel, en la parte del sur, donde está el mar Rojo, y donde está Cisjordania, Palestina, y arriba está Siria, Líbano, Damasco, todos esos lugares. Pero usted creo que tiene un poquito de conocimiento, porque podemos mirarlo en las noticias, siempre hay conflictos allá, que si bombas en Siria, apenas acaba de ocurrir una explosión ahí en Beirut, es la capital creo que de Líbano, ¿verdad? Entonces, los mismos acontecimientos mundiales nos muestran ciertos lugares geográficos, y casi todos tienen su enfoque en acontecimientos, en principios bíblicos. Sabemos por qué las cosas están ocurriendo, por qué se están peleando allá, que casi que son medios hermanos todos aquellos allá. Bueno, todos somos casi del mismo Padre, Dios nos creó del mismo barro, ¿verdad? Entonces, pero usted puede mirar todo ese trasfondo, por qué están ocurriendo esas cosas, puede estudiar acerca de eso también. El cuarto paso dice, obtenga una visión más penetrante a partir de la historia. Entonces, por medio de una obra de consulta, usted es donde ya va a obtener más información acerca de lo que ocurrió históricamente. Entonces, usted va a estudiar todo lo que aconteció cuando esté estudiando su tema. Puede estudiar la cronología de los acontecimientos, que ocurrió primero, después y al final. El quinto paso dice, descubra algunas percepciones de la cultura. Lo que usted puede mirar acerca de la cultura, la ropa que vestía, qué oficios, qué es lo que hacía la gente, qué es lo que hacían para ganarse la vida. Por ejemplo, si usted estudia la vida de Pablo o sus viajes misioneros, dice que él hacía tiendas, él era uno de sus oficios, él trabajaba en fabricar tiendas, y de eso él subsistía. Entonces, todas esas cosas, modales, costumbres. Entonces también puede encontrar las ceremonias religiosas de Israel, de sus vecinos. El sexto paso, investigue los puntos de vista del ambiente político. Séptimo paso, resuma su investigación. Después de que ya hizo todo, resuma su investigación, dice, y anote todos los datos que ha reunido. Resuma su investigación mediante la respuesta a 2 preguntas. ¿De qué manera esta información de trasfondo me ayuda a comprender mejor lo que estoy estudiando? Y la segunda es, ¿cómo influyen cualquiera de estos factores sobre el tema o libro que estoy estudiando? Y por último, el último paso, octavo, escriba una aplicación personal. ¿Qué es lo que su estudio le está enseñando? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga un cambio? Porque siempre, como yo le digo, como lo dice el autor, siempre Dios quiere que hagamos algo. Cuando nosotros estudiamos algo de la Biblia, es porque Dios quiere que nosotros hagamos algo. Amén. Inclusive si nomás lo lee sin llevar a cabo un método de estudio bíblico sistematizado, Dios le va a pedir que usted haga algo. Cuando Dios le trae un texto a la mente, es porque Dios quiere que usted haga algo. Amén. Entonces, y esa es la aplicación, que siempre tenemos que tomar en cuenta, la aplicación de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Ahí le vamos a dejar, vamos a darle gracias a Dios y ser despedidos. Gracias por los que nos miraron en las redes sociales, y pues ya estamos casi a punto de terminar nuestra clase, cómo estudiar la Biblia. La semana que viene es la última clase, así que prepárese porque también viene el examen. Que vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí delante de cada oyente, de cada alumno, de cada uno de los que nos acompañaron por medio de las redes sociales. Yo te pido sobre ellos que tengas en bien bendecirle a cada uno de ellos, a sus familias, a todo lo que ellos poseen, Señor, que tú bendigas la obra de sus manos y que tu gracia y que tu paz sean con cada uno de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.